Hola a todos, buenas tardes. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Fernando Rivarola. En unos minutos nada más vamos a estar dando comienzo. Mientras tanto vamos esperando que las personas que estén un poco más rezagadas se vayan sumando. Mientras tanto, si quieren compartirnos en el chat de dónde son o si quieren saludarnos, bienvenido sea. Bueno, como en cada webinar, quienes ya nos han acompañado en oportunidades previas lo sabrán. Nos acompaña Carla de nuestro equipo de marketing. Les va a estar compartiendo un enlace donde pueden dejar sus preguntas o sus inquietudes. Las que lleguemos a responder a lo largo de la sesión de hoy las haremos en vivo. Pero si surgiese cualquier duda o cualquier inquietud, no duden en hacerla. Siempre alguien del equipo luego del webinar las responde y las revisa, así que literalmente leemos una por una y las respondemos a todas, así que no duden en hacerlo. Bien, estimados, ahora sí, darles la bienvenida, agradecerles por acompañarnos en otro webinar. Como muchos de ustedes probablemente sepan y quienes no estén suscritos a nuestro newsletter, bueno, los invito a hacerlos. Damos un webinar nuevo cada martes, generalmente relacionados a problemáticas de empresas relacionadas a procesos, gestión de proyectos, marketing, ventas, operaciones, logística, entre otros. Y hoy específicamente vamos a hablar de seguimiento del equipo de ventas y sobre todo gestión de equipos comerciales. Así que, bueno, espero que les sea de valor. Aquí hay un pequeño video de nosotros, luego pueden revisarlo en nuestro sitio web, pero creo que hoy no están viendo, en realidad no están pudiendo acceder al audio de mi notebook, así que vamos a pasar directamente al contenido del webinar de hoy. Ok, entonces, ¿cuál es nuestra agenda para hoy? Básicamente vamos a tocar sobre 6 puntos. El punto número 1 es equipos guiados por resultados. Luego la planificación del desempeño y una particularidad respecto de cómo los equipos comerciales funcionan. Y vamos a hablar de por qué no todas las ventas son distintas, ¿sí? Que es algo que las personas que estamos en ventas a veces terminamos usando como un escudo cuando no debiera ser así. Cómo retroalimentar al equipo, o sea, cómo dar feedback de manera positiva y hacerlo de manera sistematizada. Y después algunos consejos o algunas experiencias basadas en lo que ocurre en la vida práctica, unidad que de alguna manera hemos llamado sobre el terreno. Y luego vamos a cerrar el webinar con las preguntas que pueden haber surgido o algunos comentarios que siempre son muy valiosos y que ustedes quieran aportar. Sí, brevemente para hablar un poco sobre nosotros y que quienes no nos conozcan tengan la oportunidad de hacerlo. Como Drew somos una empresa que nos dedicamos a la consultoría global de negocios. Sí, tenemos, para sintetizarlo, una misión clara que es globalizar nuestra forma de trabajar y nuestra misión se basa en las personas. Sí, creemos firmemente que las personas son el porqué y todo lo demás es cómo lo hacemos. Sí, en algunas palabras de Andrés. Andrés es el director de nuestra empresa. Sí, básicamente somos una empresa que se dedica a ayudar a otras empresas a crecer y a entregar valor de forma genuina. Y buscamos ser una conexión entre dos mundos. Uno es el mundo de los negocios o el mundo de las organizaciones. Y del otro lado, sí, el mundo del software. Hoy, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? En la mayoría de los casos, las empresas de consultoría tradicional saben de procesos o son especialistas de procesos y de mejoras a nivel de organización, pero no tienen demasiados conocimientos de software. Y de la otra vereda, tenemos empresas que solamente saben desarrollar software, pero no entienden cómo esto debiera aportar valor al negocio, y justo en el medio estamos nosotros. Así que muchas veces decimos que somos una empresa moderna, pero también un poco rara. En este mundo, sí, en esta relación nos ha tocado entonces formar alianzas o partnerships, como se conoce en este mundo, ¿sí? Y somos socios estratégicos de una serie de softwares en la nube. No somos una empresa de desarrollo de software por sí mismos, ¿sí? Sino que, nada, buscamos las mejores soluciones para cada caso, y puede ser que en algunos proyectos nos tengamos que basar en una u otra herramienta, o a veces la problemática tiene más que ver con lo humano, con lo procedimental o demás.
Pero bueno, si están acá es porque quieren hablar y quieren escuchar un poco más respecto del seguimiento del equipo de ventas y la gestión del equipo en sí. Así que vamos a entrar directamente en materia. De nuevo, para si alguien se sumó y todavía no me había escuchado, en nuestro chat nos acompaña Carla. Carla les va a compartir un enlace donde pueden dejar dudas, donde pueden dejar sus consultas, pero también pueden hacerlas en vivo. Las que lleguemos a ver y a responder en vivo lo haremos así. Y si no, tengan por seguridad que luego alguien del equipo los va a contestar, así que siéntanse libres de hacer las preguntas que deseen. Bien, entonces, la primera parte de este webinar se basa en empresas y equipos guiados por los resultados. Sí, entonces, vamos a ver de qué se trata. Y en esto elegí sintetizar esta parte con dos frases que de alguna manera, lamentablemente, sí, vamos a decir, se escucha bastante en las empresas de Latinoamérica. Y una es, ok, lo que queremos es vender más. Sí, muchas veces, e incluso estas aseveraciones vienen desde la dirección misma de la compañía. O, bueno, queremos vender todo lo que sea posible. Ahora, está claro que estos no son objetivos y ni siquiera estamos hablando desde las particularidades un poco más técnicas, que esto significa, ok, no son medibles, no son cuantificables, no son específicos, no son realistas, perdón, y además tampoco están atados a una línea de tiempo, lo que se conoce como objetivos SMART, que ya está súper difundido, sino que estamos hablando de que ni siquiera esto responde a qué es lo que la empresa necesita en cuál momento, o incluso si tiene capacidad de abastecer ese incremento de la demanda, o si sus procesos estarían preparados para realmente vender más. Con lo cual, tampoco son siquiera expresiones de deseo, ¿sí? De alguna manera estamos delegando la toma de decisiones sobre cuál es el norte estratégico de nuestra empresa en la fortuna, y obviamente de esto se van a desprender una serie de problemas que van a terminar impactando en el equipo comercial. Ahora bien, ¿quién tendría que definir en una empresa cuáles son las metas de crecimiento y qué es lo que queremos lograr en el año? Bueno, ciertamente esto no es una responsabilidad de ventas. Si alguno de ustedes hoy desempeña un rol como jefe de ventas, como director de ventas, o como gerente comercial, o como sea que en la posición se denomina en la organización en la que forman parte, no es una responsabilidad del área de ventas, sino que esto es una responsabilidad de la dirección máxima de la empresa, como también los mercados en los que queremos competir o los mercados de producto mercado en los que queremos participar. ¿Qué quiere decir esto? Es la empresa la que tiene que determinar cuáles son, digamos, esos mercados en los que realmente quiere participar, cómo desea hacerlo, y en base a eso determinar metas de crecimiento que sean realistas, que se cuente con la inversión para realizarlo y demás. Y luego esto se tiene que traducir en un objetivo que sí ventas es quien tiene que traducir y decir, ok, para lograr esa meta de crecimiento es necesario vender tanto y lo vamos a hacer de esta forma, y ya se convierte desde un concepto estratégico hacia una planificación táctica. Con lo cual, ventas obviamente va a tener un rol importante en esta conversación o en esta discusión bien entendida. Y lo que va a hacer es funcionar como contrapeso entre la mirada estratégica de la dirección del negocio, que obviamente siempre va a pugnar por desarrollar la empresa, y la realidad competitiva. Es decir, ok, queremos crecer tanto, pero es ventas muchas veces quien conoce si contamos con los recursos suficientes para crecer. En este caso pueden ser humanos, de tecnología, de producto o los que fuere, si existe demanda suficiente para abastecer este deseo de crecimiento, y también contra quiénes estamos compitiendo, porque en definitiva el crecimiento y la venta va a ser siempre digamos, un escenario de disputa. Con lo cual, ¿qué pasa cuando no contamos con esta definición clara, que no es nuestra responsabilidad como área de ventas? ¿Sí? ¿Qué ocurre cuando la dirección no fija ni el rumbo ni la velocidad de crecimiento? Puede ser que sí, más o menos esté esbozado, esté expresado qué es lo que queremos lograr, pero no sabemos ni con qué ritmo, ni con qué intensidad, ni hacia dónde vamos. Bueno, lo que va a ocurrir es que todo análisis se va a volver siempre subjetivo. Es decir, si yo no tengo un objetivo claro, entonces no tengo una meta de desempeño, bien o mal, se va a volver en una cuestión de perspectiva. ¿Y en qué termina resultando esto? Generalmente empiezan a generarse roces entre la dirección y el área de ventas, entre el gerente de ventas y su equipo, porque lo que es mucho o poco para una persona o para otra, casi siempre va a ser diferente y va a estar influido por un montón de factores que son personales, es decir, que hacen al sujeto, son subjetivos y poco tienen que ver o nada con lo que la organización necesita. Ok, entonces,
muchas empresas terminan delegando su responsabilidad. Y cuando digo empresas, estoy hablando fundamentalmente de la dirección de la compañía. Y dice, bueno, mira, si no trabajamos por objetivos, no tenemos objetivos formales de venta ni de crecimiento, o al menos no están comunicados al equipo, pero eso no nos preocupa porque, bueno, los vendedores cobran comisiones y como los vendedores cobran comisiones, a ellos les importa crecer y bueno, de esa manera trabajamos. Eso no suele ser una buena idea, ¿sí? Y por eso de alguna manera esta mirada como un poco desafiante en este punto, ¿sí? Porque hay un montón de variables que nosotros no podemos dejar libradas a la subjetividad. Ejemplo, puede ser que este año para ese vendedor puntual no sea una prioridad su trabajo o que no sea una prioridad mejorar sus márgenes de comisión o mejorar su participación de ventas, pero es lo que la empresa necesita. Y si nosotros no tenemos definidos objetivos, no sabemos si este vendedor está haciendo lo que funciona para el negocio. Sin duda es que sí, va a estar siendo funcional para lo que esta persona quiere lograr. Al mismo tiempo, si la dirección no fija objetivos de crecimiento, le está quitando la herramienta por excelencia a su director comercial, ¿sí? Porque la principal herramienta que un gerente de ventas tiene para medir el desempeño y para tener, digamos, una mirada funcional sobre lo que el negocio necesita, es entender si estamos logrando el atendimiento de las metas de crecimiento o no. Entonces, ¿qué ocurre cuando una dirección empresarial no fija metas de crecimiento que no se traducen en objetivos? Bueno, básicamente, como el director comercial no tiene otra herramienta, digamos, de un mayor valor estratégico, va a empezar a usar su tiempo en demasiado interés sobre lo operativo y el micromanagement. Quienes nunca hayan escuchado este término, es un término que ahora está bastante de moda, pero básicamente quiere decir que se sobregestiona el trabajo de las personas, porque como en realidad yo no tengo ninguna variable objetiva para medir si la persona está haciendo su trabajo o no, empiezo a preocuparme por cosas que no debieran preocuparme. Un ejemplo de esto que hoy en el mundo de la pandemia se volvió súper transparente es: quiero que llegues a las 8 en punto y no quiero que llegues a las 8 y 5. Es un claro ejemplo de micromanagement. Los que estén levantando la mano y diciendo, no, bueno, pero es que en mi empresa las cosas tienen que ser ordenadas y demás, voy a dar vuelta un poco la frase o la aseveración y voy a decir lo siguiente. Si el vendedor está cumpliendo consistentemente con sus metas de crecimiento, pero resulta que vende los sábados a la noche, porque hoy vivimos en un mundo hiperconectado, ¿es mejor o peor vendedor que una persona que llega todos los días a tiempo, pero al final del mes nunca vende lo que nosotros deseamos vender? ¿Sí? Creo que la respuesta casi siempre es obvia, porque ventas trabaja guiado por resultados. Y si bien va a haber cosas que no van a ser aceptables en ningún equipo que sea competitivo, al final del día, a ventas siempre se lo mide por cuántos negocios trae a casa a fin de mes. Entonces, de nuevo, comienza, vamos a decir, un efecto en cadena de la ausencia de objetivos que no se terminan traduciendo en métricas de desempeño. Muchas veces lo que suele ocurrir es que las empresas, sobre todo pequeñas, toman la decisión de no planificar porque dicen, ok, nosotros estamos dentro de un contexto altamente inestable, entonces realmente es muy difícil planificar. O quienes nos vean de otro país seguramente viven una realidad parecida, pero una frase típica en la Argentina es, lo que pasa es que en Argentina no se puede planificar. Perdón, ¿hay alguno de los asistentes que tiene su micrófono abierto? Carla, si pudieras ayudarnos cerrando el micrófono sería excelente. Bien, entonces, antes de seguir con el contenido del webinar, sí, respecto de cómo planificar en escenarios o en contextos inestables, yo siempre doy una metáfora cuando de alguna manera nos topamos con una objeción de este tipo y que creo que es relevante. Decir que en economías latinoamericanas no se puede planificar porque todo cambia es de alguna manera, de nuevo, estar delegando el futuro estratégico de la empresa en el azar. Y ahora lo voy a llevar y lo voy a extrapolar a la siguiente situación. El contexto latinoamericano debe ser lo más parecido para formar una empresa a la imagen que tienen ustedes ahora en la pantalla, sí, que es como estar haciendo rafting, donde todo cambia permanentemente. Ahora, los equipos de rafting sí tienen una planificación a sabiendas de que el río siempre va a cambiar y que nunca va a ser igual que la última vez que entrenaron allí. Pero piensen que tienen dos escenarios, ¿sí? En ambos quieren llegar de un punto A un punto B. En uno están en una balsa, el mar es sumamente tranquilo, ven desde el punto A al punto B y pueden avanzar, ¿sí? En línea recta, el mar está súper calmo.
Y en otro tienen un contexto más parecido al de la imagen que tienen en la pantalla. Bueno, claramente las empresas quizás de Dinamarca, las empresas de Noruega, viven en el escenario A. Si yo vivo en el escenario A y quiero llegar del punto A al punto B en mi balsa, quizás realmente no necesito un plan. Simplemente tengo que hacer las cosas como lo venía haciendo, no haber demasiadas sorpresas y voy a terminar llegando a donde dije que iba a llegar. Ahora, si yo en un río como este no tengo un plan, lo más probable es que termine llegando a donde la corriente me lleve y no a donde yo quería llegar. Entonces, decir que en Argentina o en Perú o en Uruguay, en Colombia no se puede planificar porque el contexto cambia, es muchísimo más riesgoso que no planificar en una economía de primer mundo. ¿Sí? Así que termina siendo casi hasta paradójico. Claramente vamos a tener ciertas dificultades para planificar, pero termina siendo un ejercicio que cada empresa, a medida que lo ejecuta, digamos, de manera sistemática y en forma recurrente, se vuelve mejor con el paso del tiempo para predecir qué es lo que va a pasar. Es lo que en muchas empresas está en el olfato del dueño, pero hay que volverlo escalable. Y con esto comienzo haciendo una pregunta. ¿Es realmente más difícil planificar hoy que hace, por ejemplo, 10 años atrás? Sí, entonces vamos a hablar un poco de qué hace que un entorno o un contexto empresarial sea inestable. Y si lo tuviésemos que separar en dos ejes, ¿sí? Como en un eje cartesiano, diríamos que por un lado tenemos la información de la cual se dispone, tanto de los competidores como de las variables del entorno, llámese políticas de gobierno, cambios económicos, tipo de cambio y demás, y la disponibilidad de información propia, es decir, histórico de ventas, territorio cubierto, fuerza comercial y demás. Entonces, entre mayor disponibilidad de la información tengamos, podemos decir que el contexto es un poco más predecible, y en la otra variable tenemos la intensidad de los cambios ocurridos. En cualquier industria, en cualquier mercado, todo está cambiando. El paso uno es asumir que eso va a ser siempre así, pero es cierto que hay contextos industriales donde la intensidad del cambio es mucho más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Ok, sí, es cierto. Todas las empresas se están volviendo cada vez más complejas y los escenarios son más competitivos, pero es lo mismo tener una empresa, por ejemplo, dedicada a la logística B2B, que estar en el mundo del desarrollo del software en la nube. La respuesta es no. O es lo mismo tener una empresa que brinda prestaciones médicas de salud a estar en el mercado de bitcoins. ¿Sí? Claramente ambos van a tener sus complejidades, claramente en ambos están ocurriendo cambios, pero siempre que nos acerquemos, por ejemplo, a lo que está en la vanguardia, lo que es innovador, la intensidad del cambio, comparativamente hablando, es terriblemente más intenso. Con lo cual, no siempre el contexto va a ser realmente difícil de planificar, sobre todo si nos comparamos con otras industrias y de alguna manera tomamos experiencia y hacemos benchmarking de lo que otros hacen. ¿Sí? De nuevo, si bien es cierto, los cambios se están volviendo cada vez más intensos, pero también es cierto que a medida que pasa el tiempo, la tecnología empieza a jugar un rol a favor de la empresa y es que cada vez dispone de más información, o al menos existe la posibilidad de disponer de esa información. Y como estas variables sí tienen una relación directa a mejor disponibilidad y mayor disponibilidad de información, por más que la intensidad del cambio crezca, nosotros tendríamos más facilidad para planificar si lo aprovechamos correctamente. Y en esto una pregunta que es más que nada, sí, una pregunta para la reflexión. En la empresa de cada uno de ustedes, de las personas que están viendo el webinar, ¿el sistema con el cual planifican está mejorando? ¿Sí? Es decir, a medida que el tiempo pasa, que hay más históricos de la empresa, a medida que cada vez tenemos digamos, un pasado más longevo, ¿estamos mejorando cómo planificamos? O siquiera hemos comenzado. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos realmente ante contextos inestables? ¿Sí? Como es en la mayoría de los casos en la empresa latinoamericana. Una práctica, digamos, bastante usual, y esto tiene que ver con los métodos matemáticos para tomar decisiones, es la planificación basada en escenarios. ¿Sí? Entonces, parte de lo que se puede utilizar como un recurso organizacional es decir, ok, bueno, pensemos que todo sale mal, pensemos que las cosas salen como han venido saliendo, y ahora pensemos también, imaginemos un futuro súper optimista, ¿sí? Y vamos a tratar de planificar y vamos a tratar de setear objetivos, ¿sí? En realidad todo esto parte del seteo de objetivos, pesimistas, realistas y optimistas. Y acá voy a hacer un stop, voy a hacer un paréntesis y voy a volver al título del webinar para que de alguna manera también entiendan cómo todo esto se ata. Es imposible pedir a la dirección de ventas
que tenga un adecuado seguimiento o que tenga un adecuado acompañamiento de su equipo si todas estas variables que son previas no están dadas. Y lo cierto es que la mayoría de las empresas todavía no cuentan con esto bien desarrollado, entonces termina siendo hasta un poco injusto caer sobre el área de ventas porque el desempeño sigue siendo subjetivo. Entonces, en un contexto pesimista, ¿de qué estamos hablando? Que, por ejemplo, hace una pandemia global como fue el COVID-19, la empresa que haya tenido una planificación pesimista el año pasado, ni siquiera esa empresa lo debe haber previsto. Está claro que fue absolutamente algo que salió de cualquier modelo. El fracaso del nuevo lanzamiento de un producto, por ejemplo, o que de pronto mi competidor con el que año a año tengo una disputa reñida en el mercado, tengo un desempeño superlativo. No sé, que si estoy en un mundo de productos, diseñe una ventaja que me deja fuera, o que gana una licitación y toma mucho más fondos de los que contaba antes. Bueno, cuestiones que no se espera que pasen, pero que de alguna manera podrían pasar. Y en base a esto yo debería tener objetivos de qué pasa si todo va mal y un plan por si todo va mal. De nuevo, yo no puedo anticipar qué es lo que va a ir mal, pero sí puedo decir, bueno, ok, supongamos que mis ventas se reducen a la mitad, ¿qué debiera hacer si eso ocurre? Un escenario pesimista, y esto, digamos, un punto a tomar en cuenta, casi nunca, o al menos me animaría a decir que casi nunca debiera estar por debajo del punto de equilibrio. Es decir, en la medida de lo posible, el escenario pesimista debería contemplar que la empresa al menos no pierda dinero después de haber trabajado durante todo un año. Un escenario realista sí es, ok, supongamos que el contexto económico se mantiene dentro de las variables esperables, y que el rendimiento que logramos al final del año es similar al periodo o a los periodos previos. ¿Sí? Es decir, todo ocurre bajo la tendencia en la que veníamos. Esto no quiere decir que vendamos, por ejemplo, si en el año 0 habíamos vendido 100.000 unidades, que en el año 1 volvamos a vender 100.000, ¿sí? Porque casi siempre hay un efecto de tendencia. Pero si veníamos creciendo, no sé, supongamos un 3% interanual, si en el año 0 vendimos 100.000, lo realista sería esperar que en el año 1 vendamos 103.000 unidades. Y en un escenario optimista, digamos que todo sale bien y que las variables que generalmente no conspiran en nuestro favor, esta vez sí. Entonces hay, por ejemplo, un crecimiento acelerado de la venta. De alguna forma nos hacemos, por ejemplo, una ventaja competitiva. De nuevo, estos son ejemplos y obviamente no son exhaustivos. O se produce alguna situación del contexto que termina siendo muy favorable. No lo sé. Supongamos que somos una empresa industrial de la circunvalación cordobesa y hay, toco madera para quien esto pueda afectar negativamente, no lo sé, un cierre de importaciones que hace que el 100% del mercado local tenga que ser abastecido por empresas de producción local. Bueno, eso puede ser una situación del contexto que termine siendo muy favorable. O por ejemplo, y esto es lo más hermoso del mundo de las empresas, es que el COVID-19, que puede ser muy pesimista para una empresa, puede haber estado dentro del mundo muy optimista de otra empresa, como por ejemplo aquellos que se hayan dedicado al rubro de la salud o de todo lo que tiene que ver con insumos médicos, y que este renglón de COVID, en lugar de venir acá, viene justo acá arriba porque les dio las tres. Un crecimiento acelerado de ventas, ventajas competitivas y situaciones del contexto absolutamente favorables. Bien, entonces, eso sería el primer capítulo, que es, ok, para ser realmente un equipo comercial y para realmente tener las herramientas para hacerlo, tenemos que estar guiados por resultados. Si estamos trabajando de otra manera, no hay, digamos, esa es la punta del ovillo y el primer paso es corregir eso. Y si ya tenemos eso, ok, no tenemos todo resuelto, pero ya hemos dado el primer paso. De alguna forma lo que estamos diciendo es, ya sabemos cuál es el punto B, sabemos cuál es el punto A, ahora lo que nos falta es el mapa para llegar y unir esos dos puntos, y eso es justamente este capítulo que es la planificación del desempeño. Ahora bien, para que yo pueda planificar el desempeño, voy a necesitar casi siempre basarme en qué es lo que la empresa ha hecho en el pasado. La mayoría de las empresas, digamos que están en este proceso, tienen al menos algunos años en el mercado. Generalmente esto no suele ser una preocupación cuando la empresa es nueva, con lo cual, si estamos en este proceso es que ya tenemos información histórica. Quizás no la capturamos oportunamente o quizás no contamos con esa información nosotros, pero es cierto que se produjo y en algún lado está. Con lo cual, para desarrollar nuestro mapa, ¿sí? Que es básicamente lo que se conoce como plan comercial, tenemos que tomar en consideración cómo nos hemos desempeñado en el pasado
Y de esta forma vamos a trazar rutas de acción que terminen siendo realistas. Y esto, lamentablemente, para muchas empresas termina siendo una misión imposible o una odisea, especialmente si todavía no contamos con algunas de estas variables. Un proceso o procesos comerciales que estén formalizados. Básicamente, si no hay procesos comerciales, no hay información, porque las cosas se hacen siempre de manera distinta. Y en esto no vale decir, ok, yo que soy el gerente comercial o yo que soy el dueño sé cómo se hacen las cosas. Todos tienen que conocerlo. Punto número 1. Punto número 2, todos tienen que hacerlo de esta misma manera. En segundo ítem, herramientas de CRM apropiadas y reportes en tiempo real. Y en esto, y sobre todo en nuestro rol, que tenemos la suerte que nos toca asesorar a empresas de México para abajo, de España en algunos casos y demás, en el mundo de las empresas hoy hay una obsesión que es parecida a la que cada uno de nosotros tiene en la vida personal, y es que cuando tenemos un desafío organizacional, tratamos de correr a comprar el primer software que encontramos, ¿sí? O el software más moderno, el software más novedoso que promete ser una solución. Bueno, lo cierto es que no se trata de eso, y eso es como comprar ¿sí? los productos que nos ofrecen en los infomerciales. Generalmente la solución suele ser un poco más profunda, no se consigue de la noche a la mañana, y no es tener un producto que uno pueda comprar como un enlatado, ¿sí? Decir, ok, me compré este producto y bajé 20 kilos en un mes. Generalmente eso no pasa, ¿sí? Y es más un mito que otra cosa. Pero cuando hablamos de herramientas de CRM apropiadas, va a ser apropiada en función de qué es lo que nuestro negocio necesita. Y en esto, una frase que escuchamos bastante seguido es, ok, nosotros no tenemos un CRM, ¿sí? Pero solemos usar el módulo de ventas de nuestro sistema de gestión. O nosotros no tenemos un CRM, pero tenemos un Excel donde vamos anotando las ventas. O no tenemos un CRM, pero sí tengo la facturación de mis clientes. Sí, bueno, de nuevo aparece nuestra amiga la lechuza mirándonos con la mirada desafiante y diciendo, ok, no es suficiente. ¿Sí? Estamos perdiéndonos la oportunidad de identificar un montón de espacios de mejora que lógicamente tendríamos si contásemos con la información y no si siempre tenemos que salir a perseguir el dato. De nuevo, como decíamos recién, y esto no quiere decir que tengamos que ir a comprar la herramienta más novedosa ni la más costosa del mercado, sino conseguir la herramienta justa que dé soporte a nuestro proceso comercial, e incluso muchas veces esto se puede hacer gratuitamente. Hoy, gracias al software en la nube, la mayoría de las empresas tienen lo que se llaman modelos de comercialización premium, ¿sí? No premium con P, sino con F, premium, que básicamente quieren decir que te dejan utilizar un montón de funcionalidades de manera gratuita, y recién cuando el negocio escala o realmente se convierte en una necesidad, compras por usar funcionalidades pagas. Pero hoy hay muchísimo software que es de excelente calidad y es gratis, y ni siquiera se trata de hacer una inversión de dinero, pero sí se trata de hacer una inversión en la estructura de la empresa y en entender qué es lo que realmente nuestro negocio necesita. ¿Cuál debiera ser digamos, siempre de alguna manera la piedra filosofal? Es que la tecnología es la que tiene que trabajar para nosotros y no al revés. Entonces, ¿qué tiene que tener un CRM? Bueno, nos tiene que dar la capacidad de dar seguimiento a cada contacto de nuestra empresa, que en el mundo de ventas, obviamente esto se llama lead, y a cada negocio que tengamos abierto. A veces, y sobre todo esto va a tener que ver con el modelo de negocio de cada empresa, hay procesos de venta que son más transaccionales que otros, pero aún así necesitamos entender a dónde estamos. Necesitamos que el CRM almacene la información de la manera más automatizada posible y la cantidad justa, es decir, no necesitamos todos los datos, pero aquellos que son cruciales para el negocio necesitamos tenerlos registrados. Y con estas dos cosas, tener la capacidad de segmentar, es decir, de dividir la información tanto como nuestro negocio lo necesite. Con lo cual, obviamente, no hay una única herramienta que se adapte y va a depender caso a caso. Si el director de ventas no tiene la posibilidad de contar con esta información, o si tiene que hacer más trabajo para procesarlo del tiempo que va a utilizar para realmente actuar con esta información, estamos en un problema. Entonces, ok,
¿cómo de alguna manera podemos tratar de vislumbrar rápidamente si contamos con las herramientas de gestión que son adecuadas al negocio o no? ¿Sí? Y como si fuese un auto-check bastante sencillo. Bueno, en primer lugar, entender que las herramientas de gestión no estamos hablando solamente de software, sino que es la combinación entre estructuras organizacionales que tienen que ver con procesos, con personas realmente capacitadas y con mecanismos de feedback, y también obviamente de la tecnología que viene como una añadidura, ¿sí? Siempre decimos desde Drill lo mismo. Yo preferiría tener una estructura organizacional bien lograda y un software muy rudimentario y no al revés, ¿sí? Porque el software muy bien logrado pero sin estructura organizacional, que es lo que puedo ir a comprar ya, yo mismo con una tarjeta de crédito puedo comprar el mejor CRM del mercado, realmente no va a dar ningún resultado más que perder plata en una licencia de software. Entonces, ¿cómo podemos hacer un check rápido de esto? Bueno, básicamente dejé 6 preguntas, ¿sí? Son preguntas de sí o no, así que casi como un ejercicio cada uno de ustedes que están en su casa o en la oficina. ¿Sí? Pasamos a las preguntas. Bueno, ¿es ventas como área independiente para construir sus reportes o requiere, por ejemplo, de hablar con alguien de sistemas, como se llamaba antiguamente, o del área de IT, o de alguien más? No sé, incluso tengo que hablar con mi proveedor del ERP para sacar ese reporte que el consultor me está pidiendo o que mi proveedor me está pidiendo. ¿Sí? ¿Somos independientes? ¿Es algo que podemos hacer solos y en un par de clics? Pregunta número 2. ¿Tenemos información sobre, por ejemplo, segmentos de mercado, tipo de cliente o territorios más rentables? Añadan tantas variables como sea lógico para su modelo de negocio, ¿sí? En la pregunta número 2. Por ejemplo, no sé, volumen de facturación anual en el cliente o qué cantidad o qué proporción de la cartera de productos consume. ¿Tenemos esa información? Pregunta número 3. ¿Tenemos claro a dónde el equipo comercial está gastando esfuerzos? No necesariamente un comercial está dedicándose a las oportunidades que terminan siendo más rentables para la empresa. Entonces, ¿tenemos claridad de esto o para saberlo tenemos que hablar con la persona? La comunicación dentro del área de ventas, ¿está fluyendo por canales de mail o WhatsApp? ¿O está fluyendo por un canal, vamos a decir, organizacional formal? La cabeza de ventas, de nuevo, llámese como se le llame en la organización, y en esto hay algo de la doctrina de la administración de empresas que es bastante paradigmático, y es que casi nada tiene una única forma de ser llamado, entonces eso hace que los puestos cambien de empresa a empresa. Entonces, más allá del nombre, ¿sí? Más allá de la nomenclatura, esta persona que dirige el equipo comercial puede entender y puede saber en qué estado estamos en cada negocio sin tener que preguntarlo. ¿Tiene a dónde fijarse esto? Y pregunta número 6. Hoy estamos trabajando guiados por indicadores y además que sean indicadores confiables. No hace falta que sean indicadores súper robustos ni indicadores para pasar un examen de la NASA, sino tenemos indicadores que nos permiten entender cómo vamos y que de alguna manera funcionen de spoiler respecto de la película. Bueno, si la respuesta a estas preguntas fue en 3 ocasiones o más no, es decir, por ejemplo, no puedo saber en qué estado estamos con cada oportunidad sin preguntarle al comercial, o no, realmente no tenemos indicadores y demás, entonces estamos en un problema. Hoy existe la tecnología y el avance organizacional suficientemente desarrollado como para que la respuesta a todo esto sea así, y de hecho no es tan complejo, es decir, es algo que simplemente debería tomar algunos meses de trabajo, y la mayoría de las empresas pueden llegar a ese punto sin demasiada ayuda externa. Es, por supuesto, el primer paso, entender que esto es una necesidad y no que es algo que nada, simplemente es que los libros lo mandan a hacer, sino que hay un porqué y en definitiva es lo mejor para que el negocio no depende de las personas en el mal sentido de la expresión y realmente se vuelva escalable y obviamente saludable. Y vamos a cerrar digamos, este punto, el punto número 2 del webinar, diciendo algo que es crucial, y es que ventas es una carrera
pero es una carrera contra el tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, básicamente vender sería absolutamente fácil si el tiempo del equipo comercial fuera infinito, pero generalmente las personas que están en ventas tienen que correr. Tienen que resolver presentaciones nuevas para clientes, tienen que entregar productos, tienen que ayudar a un cliente que tiene un problema con la facturación o que tiene un reclamo o tiene una relación personal con un cliente que no entiende que tiene que hablar con el equipo de soporte y le llaman a él, etcétera. Ahora, si tuviésemos todo el tiempo del mundo, sí, podríamos visitar a todos nuestros clientes, dar una llamada o dar un correo, por ejemplo, a nuestras cuentas principales, tratar de vender más en las cuentas ya existentes. Y el problema es que eso, digamos, no forma parte de las reglas del juego, sino que el tiempo es finito y el desafío termina siendo hacer todo lo que sea humanamente viable en la misma cantidad de horas que el resto de los competidores. Con lo cual, si yo no cuento con herramientas que hagan que el tiempo sea realmente efectivo y termino usando más tiempo en entender a dónde estamos o en entender cómo crecer más que ejecutando las ideas y las acciones que tenemos, probablemente esté dando ventaja en la carrera. ¿Sí? Si mi competidor dispone de la información, si mi competidor está más ordenado, en la misma cantidad de horas va a hacer más de lo que puedo hacer yo. Y ventas es una carrera contra el tiempo. Ok, sección número 3. No todas las ventas son distintas. En esto, las personas que somos profesionales de las ventas, ¿sí? Solemos ser, digamos que tenemos la etiqueta o tenemos el mote de que siempre nos escudamos diciendo que el trabajo del vendedor es único, que nadie entiende nuestro trabajo y que cada cliente es distinto. Y eso es cierto, pero cierto, valga la redundancia, hasta cierto punto. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando básicamente de que requerimos y necesitamos de un proceso comercial formal para que el director de venta realmente pueda dar seguimiento. Si no tenemos un proceso comercial formal, bueno, adiós a la idea de que el plan se ejecute como dijimos que se ejecute, adiós a que el objetivo se logre, al menos como consecuencia, quizás sí, se logra, pero digamos como una casualidad más que como una causalidad. Y si bien obviamente hay cosas que no hay forma de procedimentar y que está bien que no se procedimenten, el 80 de Pareto dice que ese es solamente un 20% de las oportunidades. Ahora, ¿qué ocurre en nuestra experiencia a nivel de empresa? Bueno, lo que ocurre es que la mayoría de las empresas latinoamericanas no gastan o no invierten, en realidad, al menos desde nuestra visión, tiempo en desarrollar un proceso comercial formal, es decir, comunicado, expresado, pensado, y quienes sí lo hacen, bueno, lo dejan en un cajón juntando tierra, o se usó alguna vez para pasar y aprobar una norma ISO o similar, pero no se invierte tiempo en actualizarlo periódicamente. De nuevo, es una de esas cosas que se piensa que son importantes solamente en la teoría o que están muy bien para el mundo académico, pero mi empresa es distinta. O está muy bien en el mundo académico o en la empresa del software, pero mi empresa es distinta. Bueno, spoiler alert, de México para abajo todos dicen lo mismo, de la industria en la que sea, y en la mayoría de los casos las empresas que sí desarrollan estas estructuras ganan tiempo, los procesos se vuelven delegables y controlables, y las empresas crecen de una manera sostenible en el tiempo. Bueno, ¿qué ocurre cuando no tenemos un proceso comercial? Bueno, lo que va a ocurrir es que las ventas van a empezar a depender, ¿sí? En mayor medida de lo deseable del componente individual del vendedor. Y en esto, ¿sí? Para los escépticos de la formalización, para los escépticos de la estructura organizacional, bueno, hay una mala noticia. Si no tenemos un proceso comercial, de hecho, si no tenemos procesos en general formales, nuestra empresa está girando en torno a personas y las personas somos básicamente eso y mañana podamos decidir emprender otro rumbo, irnos de la empresa o lo que fuere y no sabemos quién puede darle continuidad, no sabemos cómo lo hacía y demás. Entonces vamos a quedar un poco a la deriva, al menos temporalmente, y todo ese know-how se va a perder. Entonces, no solo que vamos a depender del vendedor, sino que vamos a depender más de lo que es deseable para que el negocio sea sostenible en el tiempo. Con lo cual, sí, todas las ventas son distintas, pero no tanto. Cuando tenemos un proceso definido, vamos a poder identificar cuáles son mejores prácticas, a dónde terminamos haciendo, para hablar de manera, no me sale la palabra, para hablar en forma coloquial, estamos haciendo renegar más a nuestro cliente de lo que deberíamos, y en base a esto, mejorarlo con el tiempo y volverlo más ágil.
¿Qué suele ocurrir con la empresa que nunca había procedimentado y lo ve, digamos, como que está parado en la base de la montaña y dice, ok, la cima está demasiado lejos? Se pretende hacer un proceso perfecto y que después no se vuelva a tocar. Bueno, la experiencia nos dice que generalmente ese no es el mejor camino y que de hecho ni siquiera es realista, sino que la clave está en decir, ok, bueno, empecemos por algo, empecemos dibujándolo en una hoja de papel en la oficina o en un pizarrón, si tenemos un pizarrón, y nos sentemos a tomar una taza de café y revisemos cómo esto se hace. Y les aseguro que si ponen mañana mismo una reunión con su equipo comercial y ustedes no tienen un proceso comercial formal, cada uno de las narices que hacen esa reunión lo hace de una manera distinta. Si ustedes participaron o tuvieron más tiempo entrenando a ese comercial en su fase de inducción, lo hace más parecido como lo harían ustedes. Y el recién llegado del equipo nunca había escuchado ese consejo, o no, yo nunca le compartí al cliente esto, no sabía que había que compartírselo. Incluso si tienen un proceso comercial formal, van a ver que hay variantes. Y eso no está mal. Lo que está mal es que nosotros no lo tengamos identificado porque nos estamos poniendo a aprender un montón de cosas de cómo podríamos hacerlo mejor. Y en esto, otro detalle que es importantísimo. Si nosotros no tenemos procesos, entonces olvidémonos de la posibilidad de tener indicadores de rendimiento posibles. ¿Por qué? Porque los indicadores de rendimiento o los KPI, como hoy están absolutamente de moda, se desprenden de que las cosas sean siempre igual. ¿Sí? De alguna manera esto es como decir, tengo un velocímetro. Pero si yo a veces voy en el auto y a veces voy en la bicicleta, bueno, no sé cuál es la velocidad promedio. Tengo que ir siempre en el auto para entender cuál es mi velocidad promedio. O decimos, bueno, acá construir mi indicador es el odómetro, voy a medir cuántos kilómetros viajo, pero resulta que a veces voy al trabajo a pie. Bueno, al final de mes ese indicador va a reflejar cualquier cosa porque no lo hago de manera uniforme. Y eso es lo que nos dan los procesos al final del día. ¿Qué pasa cuando no tengo procesos y entonces, con lo cual no tengo indicadores de rendimiento? Todo análisis se vuelve subjetivo. Así como de parte de la responsabilidad de la dirección está en definir las metas de crecimiento, es responsabilidad del director comercial y ahora sí, el definir cuáles son sus indicadores de éxito de su propio plan. En general, un director comercial o un gerente de ventas tendría que tener autonomía para diseñar su plan. Obviamente, luego este se discute con la dirección. Y su plan tiene que decir, bueno, ¿y a dónde vamos a tener los semáforos y cuáles van a ser los que nos van a decir si estamos haciendo un buen trabajo o un mal trabajo para ajustar? Es decir, esto no quiere decir que si estamos yendo por mal camino, necesariamente tengan que volar cabezas, pero sí quiere decir que necesitamos tener una alerta para corregir el rumbo y hacerlo de mejor forma. Sin eso, volvemos a lo mismo y todo análisis se basa en lo que yo creo. Bueno, entonces, ¿cómo diseñamos indicadores si ustedes aún no cuentan con indicadores o si ya los tienen? Esto les puede servir de alguna forma como una revisión o como algunos consejos que quizás antes no habían oído. Menos es más. Cuando yo pienso en indicadores y me imagino un tablero de comando de un avión, lo más probable es que no se termine usando ninguno de esos, ¿sí? Sobre todo si la empresa no está acostumbrada a trabajar con indicadores. Y un indicador puede ser sumamente sencillo. De hecho, hay un montón de profesiones y hay un montón de oficios que trabajan con indicadores incluso sin saberlo. Un ejemplo de un indicador, digamos como para que lo llevemos a un mundo tan coloquial como nos sea posible, es, supongamos lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos un restaurante familiar, no es demasiado grande, y decimos que nosotros trabajamos por indicadores para entender cuándo hay que iniciar el proceso de retirar los platos de las mesas y empezar a lavar porque hay más comensales de lo habitual. Bueno, ese indicador puede ser tan simple como vamos a la repisa donde están los platos y dibujamos o pegamos una cinta roja en la pared a la altura de donde si los platos nos dejan ver esa línea, ok, los mozos tienen que salir a revisar tienen que salir a retirar los platos de los comensales, todos los que ya estén, digamos, listos para lavarse y ponerse a lavar porque no va a haber más para los nuevos comensales. El indicador no es otra cosa más que una cinta roja pegada en la pared, pero ese restaurante trabaja por indicadores y son tan fiables como le es posible, ¿sí? O sea, cuando decimos indicadores no siempre estamos hablando de un enorme gasto de tecnología, ni de Internet de las cosas, ni de Big Data. Es cuáles son las alertas que a mí me permiten entender cómo vamos, ¿sí?
de nuevo, un indicador basado en el mundo coloquial, pero que es útil. Si yo quiero entender cómo está de concurrido un local comercial en un día de semana, bueno, puedo ver qué tan ocupado está el espacio de estacionamiento de autos que está teniendo a lo largo del día. ¿Sí? Es un ejemplo entre comillas, sería mucho más fiable la cinta en la pared del restaurante, pero es solamente para ilustrar el punto. Con lo cual, menos es más. Y en la simpleza está el gusto. Entre más sencillo de entender es el indicador, va a hacer que realmente tengamos tiempo de prestarle atención y que realmente refleje una realidad que sea comprensible y que no viva solamente en el mundo teórico o en el mundo de la academia. Quienes nos conozcan un poco más, a Drew como empresa, sabe que esto para nosotros es como un dogma, ¿sí? Entre más simple lo podamos hacer mejor, porque hay muchas mejores chances de que realmente lo cumplamos. Y esto no se trata de soluciones sofisticadas, se trata de entender para nuestro proceso cuál suele ser un indicador. Tip número 3. Si mi equipo no entiende el indicador, entonces no es un indicador. Porque al final del día, yo lo que necesito es que las personas ganen capacidad de gestionarse a sí mismas. ¿Sí? Entonces, si nos volvemos al ejemplo del restaurante, si los mozos no conocen o no entienden el significado de la cinta roja pegada en el anaquel donde se guardan los platos, por más que los platos sigan bajando, nadie va a tomar ninguna acción porque no entienden de qué se trata. En este mundo, sí, en ese mundo ficticio es muy fácil de entender, entonces quizás les suena hasta raro decir como, bueno, ok, ese indicador cualquiera lo puede entender. Bueno, si nosotros les contásemos de algunas experiencias revisando indicadores de empresas, nos ha pasado de nosotros mismos decir, ok, no comprendo este indicador. Y cuando hablamos con las personas que se guían por ese indicador, tampoco saben cómo lo construyeron, porque es una fórmula matemática de 12, 15 términos que al final del día no termina reflejando nada y como nadie entiende, nadie lo usa. Y otra regla, que es una regla más empírica que otra cosa, es que si necesito más de 3 indicadores para entender cómo vamos en ventas, entonces algo no está bien. O tenemos indicadores más sofisticados de lo que realmente tenemos tiempo de atender y se puede simplificar más, o de alguna manera no hemos hecho un trabajo de simplificación, como si estuviésemos hablando de fracciones, para llegar a entender con claridad qué es lo que determina los resultados del negocio. Ejemplo, supongamos que estamos en el mundo de la consultoría B2B, que es la que hace Drew. Bueno, entonces si yo tengo que pensar en 3 indicadores muy simples, es, bueno, ¿cuántas llamadas de teléfono hacemos como empresa en un día? Llamadas salientes a personas nuevas. ¿Cuántas reuniones tenemos en un día? ¿Y cuántas reuniones tenemos programadas para presentar un proyecto? Son 3 números, ¿sí? Enteros, nunca me va a dar con coma, nunca me va a dar con decimales, nunca va a ser una raíz cuadrada de nada. ¿Sí? Me va a dar 12, 25, 83. Y de acuerdo a mi plan comercial, eso va a estar bien o va a estar mal. Y es sencillo. Yo veo la cantidad de llamadas y sé si estamos llamando la cantidad de leads que necesitamos para cumplir el plan o no. Y después si el indicador me da mal, ok, ahí entrará el proceso a ver qué es lo que está pasando. Puede ser que el indicador dé mal y que no sea necesariamente una responsabilidad de la persona que ejecute el proceso, sino que el problema esté en otro lado. Ahora, lo interesante es que lo tenemos mapeado y que sabemos que hay algo para corregir. Y antes de cerrar, digamos, este capítulo, un tip, algo que yo suelo llamar indicadores para llevar o indicadores en la mano. Sobre todo cuando las personas desempeñan puestos más operativos, generalmente la mayor parte de su tiempo están en la trinchera, con lo cual un indicador demasiado complejo, un indicador que le haga perder su atención yendo hacia una herramienta o lo que sea, termina siendo poco usado. ¿Sí? Con lo cual nos estamos perdiendo una oportunidad grandiosa de tener un indicador porque nadie lo está mirando. Entonces, cuando hablamos de indicadores para llevar, a veces también les suelo decir indicadores de bolsillo, estamos hablando de, ok, quizás como gerente comercial tengo 3 indicadores que me rigen el negocio, pero es una muy buena práctica bajarlo en un concepto muy sencillo para cada vendedor, para que lo pueda entender y para que sin necesidad de entender o detenerse, perdón, a entender cómo está haciendo su trabajo, tenga la pauta de si vamos bien o vamos mal. De nuevo, indicador para llevar de una persona en una posición comercial. Mira, si durante más de 30 minutos
en la oficina estás callado, probablemente se te esté escapando algo. ¿Por qué? Y porque tu rol en ventas es siempre estar persiguiendo nuevos negocios y por eso tenés que estar hablando con gente que no te conoce o con la gente que ya te conoce, pero más seguido. Así que si durante más de 30 minutos estuviste callado, puede ser que haya algo que se te esté escapando. Otro indicador para llegar puede ser, ok, supongamos que vos estás en la calle visitando clientes y que haces un trabajo de visita física. Bueno, mira, si al final del día tenés menos del 70% de la batería de tu teléfono, o sea, así de sencillo, es muy probable que se te haya escapado de visitar un par de clientes y que te quedaste más tiempo del deseable hablando por teléfono o haciendo otra clase de tipo de actividades. De nuevo, va a depender y va a ser caso a caso. Cada uno de ustedes va a entender en su modelo de negocio, en su actividad, cuál puede ser un indicador para llevar, pero se trata de conceptos simples, sumamente tangibles, que la persona puede tener siempre en un bolsillo. ¿Sí? La cantidad de tazas que se lavaron en el bar, me puede decir cuántos comensales hubo en el almuerzo, porque son los que suelen terminar tomando un café. Y con esto pasamos a la sección de feedback con el equipo. Hasta acá, todo lo que hemos visto en esta sección del webinar tenía que ver con conceptos más estructurales y más duros, y lo siguiente tiene que ver con aspectos un poco más blandos de la administración del equipo. Voy a aprovechar, voy a hacer una breve pausa para tomar agua. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, no digo que es el momento porque todo el webinar es el momento y después del webinar también, pero sí es cierto que este es un mejor momento. Así que hago una breve pausa y los dejo anotar. Ok, ya de nuevo con ustedes. Me voy a venir un segundo al chat. Bien, José nos dejó un mensaje. Dice, modelo de venta no presenciales y manejo de equipos comerciales remotos por teletrabajo. José, si pudieras darnos un poco más de detalle respecto de cuál es tu inquietud en sí, podamos profundizar, pero creo entender, digamos, en cierta forma, hacia dónde puede estar orientada la pregunta. ¿Sí? Voy a darte un poco de respuesta. Bueno, también Miguel de Antártida Bebidas nos saluda. Un gusto, Miguel. Bien, modelo de ventas no presenciales. La pandemia en general lo que hizo fue acelerar la necesidad de digitalizar procesos y de digitalizar sobre todo interacciones con el cliente, que quizás hace años estaba la posibilidad de hacerlo. Cuando hablo de posibilidad, hablo de la posibilidad tecnológica de hacerlo, pero muchas veces nuestros propios clientes no eran tan receptivos a tener una visita online. El modelo de ventas no presenciales, digamos, la primera característica a tomar en cuenta o a pensar es si estamos hablando de una venta de empresa a empresa o de empresa a consumidor final. Lo cierto es que eso va a cambiar bastante la realidad del asunto, pero en modelos de venta de cualquier tipo, me animaría a decir que, punto número uno, sí o sí necesitamos trabajar por objetivos. Si estamos bajo una lógica digital, no hay otra forma de saber si la persona está haciendo su trabajo o no. Y hay un montón de paradigmas de la administración de empresas fordista que desapareció con la pandemia. La más tradicional y la más clara de esto es el cumplimiento de un horario. Nunca, jamás en la vida esto tendría que haber sido una variable para medir el rendimiento de una persona de ventas, pero durante años se hizo así y eso ya no funciona. No sabes si la persona está vendiendo, entre comillas, o no. Y tampoco, realmente tampoco te interesa. Yo siempre digo lo mismo, si vos podés vender los sábados jugando al fútbol o al tenis o al golf, yo encantado, no necesito que vengas a la oficina. Y punto número dos, además de tener, digamos, objetivos plasmados, es fundamental digitalizar el proceso. Es decir, yo necesito entender cuáles son los estadios que la persona tiene que ir realizando para avanzar desde un primer contacto, una primera visita, puede ser una reunión online o lo que sea, hasta un cierre ganado y tener trazabilidad. A veces esto puede ser un tablero de Trello que es gratuito, a veces esto puede ser un Excel en Google Drive y a veces esto puede ser un CRM, pero si nosotros no tenemos herramientas que partan de cuál es nuestro proceso, hablando mal y pronto vamos a hacer agua y probablemente a fin de mes nos encontremos con que los resultados no son los que nosotros queríamos.
Otras cuestiones importantes en esto a destacar es matar WhatsApp como una herramienta de comunicación profesional. Hay herramientas que son corporativas, de nuevo, que son gratuitas, que se pueden integrar a los procesos, que hagan que todo fluya de una manera armónica. Slack, por ejemplo, es una de las más reconocidas a nivel global, es freemium, se puede usar gratis y tiene la posibilidad de integrarse con otras herramientas. Entonces, yo tengo un modelo de venta no presencial, puedo contratar vendedores de otras partes de la ciudad, de otros países incluso, pero para eso tengo que decirles cómo es el proceso y tengo que tener la posibilidad de asegurarme de que se cumpla y que la comunicación fluya en torno al proceso. Es decir, si vos me escribís por mail o me escribís por WhatsApp o me llamás y digamos, tenemos tanto ruido de información, seguramente se nos van a perder cosas. Ahora, si yo tengo en un renglón de la herramienta que quieras, cuál es el cliente, cuál es la oportunidad del negocio, cuándo creemos que vamos a cerrar la venta y demás, y ahí tengo una pregunta, yo puedo ir a responderte y tengo toda la información en contexto, y el día de mañana, si este comercial no sigue trabajando con nosotros, hay trazabilidad de qué se dijo, qué no se dijo y demás. Con lo cual, esto lo que va a hacer es que en el manejo de equipos comerciales remotos, si lo están haciendo, lo siento mucho por sus equipos comerciales, no tengan la necesidad de tener reuniones para entender cómo vamos. Hoy, en el año en el que estamos, tener una reunión con el equipo de ventas para que sea el director comercial el que pregunte cómo vamos es, digamos, una locura en términos estratégicos, en términos de management, porque no hay necesidad de hacerlo y porque de nuevo estamos dejando el rendimiento de la empresa en manos de los subjetivos y en manos un poco hasta incluso del azar. Así que, digamos, va un poco por ese lado. Sí, obviamente, como todo equipo tiene un componente humano, entonces el manejo de equipo comercial remoto va a necesitar de reuniones uno a uno y de reuniones de equipo, pero sobre todo para hacer, digamos, un proceso de sociabilización, pero no para medir o no para gestionar el rendimiento en sí mismo. De nuevo, José, si tenés la posibilidad de profundizar un poco, quizás podamos también hacerlo de nuestro lado. Y los que están del otro lado, si tienen alguna pregunta respecto de lo que yo dije o algo que quieren acotar, algo que haya funcionado por ustedes en la experiencia de la pandemia, más que bienvenido y termine siendo también hasta más enriquecedor. Y entrando un poco justo en feedback con el equipo, que es parte de lo que fue mi respuesta de recién. Sí, siempre decimos que es una buena práctica formalizar espacios de revisión que se mantengan en el tiempo y que estén marcados en la agenda para todos. El vendedor vive una guerra contra el tiempo y dijimos que ventas es una carrera, pero una carrera contra el tiempo. Entonces, tenemos que marcarlos en la agenda. Y vuelvo a lo que hablamos respecto de la simpleza. Si ustedes tienen o participan en una empresa que no está altamente digitalizada y demás, o que los procesos no son súper formales y no son súper burocráticos, lo cierto es que eso no termina de ser digamos, una razón suficiente para no hacerlo. Porque puede ser tan sencillo como decir, todos los jueves, después del almuerzo, nos juntamos a conversar sobre cómo vamos con las oportunidades específicas de un miembro del equipo, pero nosotros ya sabemos cuáles son. ¿Sí? O sea, no hablo de me reúno para que me digas a dónde vamos, dónde estamos. Yo ya lo sé, pero quiero tener información más fina o información cualitativa, ¿sí? Y es ideal formalizarlo. ¿Por qué? ¿Y cómo iba esto a colación respecto de la carrera contra el tiempo? De lo contrario, realmente no lo vamos a sostener a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles son las reuniones o cuáles son, digamos, los mecanismos de feedback con el equipo que nosotros sugerimos y que obviamente implementamos en casa? Nosotros siempre decimos en casa de Herrero Katana, en nuestra casa. Es decir, si lo decimos es porque lo hacemos. Por un lado, reuniones de equipo completo. Luego, reuniones de revisión de objetivos uno a uno. Atención, no estamos hablando de, ok, ¿cómo vamos? Sino que es, yo ya sé cómo fuimos, sé cómo vamos y sé cómo vamos a ir, pero lo que quiero es que revisemos cómo vamos respecto de los objetivos que cada comercial tiene asignados. Para esto, además, está de decir que tengo que tener un objetivo de área. Y sesiones de trabajo sobre mejores prácticas o mejoras del proceso donde trabaje todo el equipo comercial de forma mancomunada. ¿Qué pasa cuando no pactamos y no lo volvemos, digamos, parte de la estructura de ventas? Y si lo hacemos pero no se respetan, bueno, lo que va a pasar es que la vorágine del área de ventas va a hacer que siempre haya algo más urgente. Un cliente que esté enojado y esto no puede esperar, una factura que no le enviamos y esto no puede esperar,
Y en ventas nunca nada puede esperar, pero al final del día, casi siempre si somos más ordenados y somos más procedimentados y paramos la pelota, las cosas sí pueden esperar y son muy pocos los casos en que una venta se va a dar o no se va a dar porque un mail se responde 30 minutos antes o 30 minutos después. Generalmente no va a pasar. Y si pasa, muy probablemente hay algo mal en nuestro proceso y no en nuestra demora de 20 o 30 minutos. Ok, entonces, respecto al mecanismo de feedback con el equipo, deberíamos tener revisiones de cumplimiento de objetivos del equipo, donde acá no entramos en el 1-1, y esto es hasta básicamente un viejo proverbio del management. Se felicita en público, pero se castiga, entre comillas, en privado, o se felicita en público y se corrige en privado. Entonces, las revisiones de cumplimiento de objetivos van a ser a nivel de equipo. Al final del día, por más que cada comercial tenga un objetivo individualizado y obviamente la mayoría de los equipos comisiones individualizadas, deberíamos tener una sesión donde entendamos como equipo qué pasó con el área de ventas, porque ventas termine teniendo la responsabilidad por los ingresos de la empresa y un peso o un dólar es un dólar, no importa quién lo traiga. Entonces, a nivel de empresa nos interesa entender cómo vamos respecto de lo planificado sin necesidad de individualizarlo. Luego, sí, de nuevo, se felicita en público, pero se corrige en privado. Reuniones de revisión de oportunidades 1-1. ¿Qué quiere decir 1-1? Esto quiere decir el responsable comercial con cada uno de sus vendedores, que terminan siendo, digamos, las piezas claves de su equipo, todos, en revisiones 1-1. ¿Cuál puede ser una periodicidad típica? Bueno, obviamente va a depender del ciclo de cierre, o sea, de cuánto tiempo toma cerrar una venta en el modelo de negocio de cada uno de ustedes. Pero, por ejemplo, esto podría ser, estas reuniones son mensuales y duran 1 hora, ¿sí? La revisión de cómo nos fue el mes pasado. Y esta revisión de oportunidades 1-1 se hacen todas las semanas y duran solamente 20 minutos. Y luego reuniones grupales de team building. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente reuniones para construir equipo que tienen que ver mucho más con desarrollar un equipo solidario que trabajen y se ayuden mutuamente. La venta que hoy hago yo, mañana la podrías hacer vos y podemos sacar más jugos si todos nos apoyamos, más que si tenemos una fuerza de ventas que está dividida. Entonces, esta flecha que está en violeta habla sobre todo de reuniones que no tengan nada que ver con ventas, de nuevo, reuniones que no tengan nada que ver con ventas, sino es salir a cenar una vez cada 3 meses, hacer actividades recreativas que no tengan nada que ver con la empresa, con, no sé, 2 meses de anticipación, entonces sabemos qué es lo que vamos a hacer para que nadie falte y demás. Y por último, ¿sí? Y estas van a tener una periodicidad mucho menor, es, ok, periódicamente, aunque la periodicidad sea más baja, tener reuniones para revisar los procesos comerciales y las mejores prácticas de cada uno. ¿De qué estamos hablando? De que no dependamos que de vez en cuando alguien del equipo levante la mano y diga, estoy haciendo esto y me está dando buenos resultados, sino que lo sistematicemos. Quizás una vez cada 3 meses nos tomamos 30 minutos, nos tomamos 1 hora, un café, todo el equipo de venta juntos, teléfonos apagados, computadoras con la tapa baja, y hablamos de cómo lo estamos haciendo, qué podríamos hacer mejor, qué quejas estamos teniendo del cliente, y entre todos qué podemos construir para que todos vendamos más, porque al final del día estamos todos en el mismo barco. De nuevo, dos comentarios importantes antes de cerrar este slide. La periodicidad fue solamente un ejemplo y el ciclo comercial es el que va a marcar la pauta, sobre todo de estas primeras dos. Y estas van a tener que ver más con algo que va a partir de la cultura de la organización. Nosotros tenemos una cultura como de casi una amistad profesional, entonces esto se hace todos los meses y esto se hace cada 3 meses. Estas son semanales y estas también, pero es solamente un caso de ejemplo. Eso, comentario número 1 respecto de la periodicidad. Y el segundo comentario, pero mucho más importante, es en estas reuniones la agenda tiene que estar clara, es decir, todas las personas tienen que entender de qué se va a tratar la reunión. Y es crucial que la persona que sea quien dirige, es decir, el gerente comercial, en este caso, no vaya a la reunión para preguntar cómo estuvieron las oportunidades o cómo estuvo el logro de los objetivos. Esta información yo ya la tengo porque tengo mi proceso comercial, porque tengo indicadores, porque tengo un CRM y ya sé cómo nos fue, sino que lo que quiero es el feedback para con el equipo y del equipo hacia mí mismo.
ok, este mes nos fue muy bien. Ok, ¿por qué creen que nos fue bien? Para capitalizarlo y repetirlo el mes que viene. Este mes nos fue mal. Ok, ¿por qué crees que te fue mal? ¿O por qué estás atorado en estas 4 oportunidades? ¿Cómo te puedo ayudar? Pero yo ya sabía, antes de sentarme a hablar con vos, que estás atorado en estas 4 oportunidades. Si las reuniones de feedback están siendo reuniones para entender cómo venimos, entonces la respuesta es venimos mal. Bien, gracias José, gracias a vos. Seguimos entonces. Y esto es el último bloque del webinar de hoy. En primer lugar, bueno, agradecerles, estamos un poco pasados respecto del tiempo y veo que todavía todos están al menos presentes en el webinar, así que vamos a hablar sobre algunas cuestiones sobre el terreno, es decir, de lo que ya ocurre en la práctica y que no tiene necesariamente tanto que ver de nuevo con lo estructural, con los procesos y demás, sino en la trinchera misma y en la diaria. Y de nuevo, una muy breve pausa para que pueda tomar agua. Bueno, ahora sí seguimos. Si están en Argentina, ojalá que estén tomando unos mates o algo así, porque ya son, bueno, las 5 de la tarde. Y si nos están acompañando desde otro lado, un café o algo parecido. Bien, vamos sobre algunas cuestiones importantes de lo que suele ocurrir en la vida práctica, ¿sí? Bueno, generalmente los directores, de cualquier sea el área funcional de la cual estemos hablando, logística, ventas, compras, administración o lo que fuere, generalmente llegan a su posición porque durante varios años o durante un periodo de tiempo considerable ascienden luego de haber tenido un rendimiento o una experiencia probada en posiciones de su propia área, pero de menor responsabilidad. En pocas palabras, generalmente el mejor vendedor asciende como gerente de ventas. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en la gran mayoría de los casos. O el mejor operador en compras, el mejor analista de compras, termina siendo el jefe del departamento y 2 años más tarde el director de compras de la compañía. Pero paradójicamente, sí, los puestos gerenciales tienen o muy poco o nada que ver con las habilidades que eran necesarias. Bueno, y acá fue un error de tipeo mío. ¿Sí? Los puestos operativos poco o nada tienen que ver con las habilidades que son necesarias para ejercer la gestión. ¿Sí? Es decir, todo aquello que te hizo meritorio para pasar de tu posición operativa a una estratégica no tiene ninguna clase de relación. Ejemplo, siempre se dice que un vendedor tiene que ser un jugador de equipo en el mundo moderno, pero es en sí una posición 100% individual, donde yo me tengo que preocupar por fundamentalmente mi rendimiento. Y el gerente de ventas está exactamente en la posición inversa. Su rendimiento es el rendimiento de cada uno de los miembros de su equipo. Entonces, incluso lo que los norteamericanos suelen llamar el skill set o las habilidades necesarias, es decir, lo que la persona necesita saber, generalmente suele ser totalmente en las antípodas entre un caso y el otro. Y esto no es algo que nosotros estemos inventando y tampoco hemos descubierto la pólvora, sino que es algo que se conoce como principio de Peter y tiene más de 50 años dentro de la doctrina de la administración de las empresas. Fíjense ustedes si en las empresas que conocen o si en su propia empresa no pasa que el gerente de sistemas o el gerente de software es el sobrino del primo de un amigo que contrataron una vez para hacer un desarrollo, lo hizo muy bien, se quedó trabajando con ustedes, hizo carrera, empezó a estudiar en la universidad y, ok, hoy es el director o el gerente de sistemas. Y lo mismo ocurre en ventas y lo mismo ocurre en la mayoría de las empresas PYME. Generalmente, en el mundo corporativo se hace carrera y esto no suele ser tan así, pero en la mayoría de las empresas pymes esta es la realidad. Entonces, ¿qué es el principio de Peter y qué es lo que este buen muchacho Lawrence Peter dijo hace ya algunos años atrás? Lo voy a leer despacio porque es una frase larga, sí, pero el principio establece: las personas que realizan bien su trabajo son promocionadas a puestos de mayor responsabilidad. ¿Y hasta dónde ascienden? Bueno, ascienden hasta tal punto que llegan a un puesto en el que no pueden ni siquiera formular los objetivos de su propio trabajo y alcanzan su máximo nivel de incompetencia. Claramente este muchacho no debe haber tenido muchos amigos y perdió un par después de haber establecido su principio, pero no por eso deja de ser cierto o no por eso deja de ser revelador. Está claro que en algún momento hay que empezar, y esto es como el cirujano que hace su primera operación, poco tiene
poco tenía que ver lo que estudié en la facultad con operar realmente un ser humano, pero de alguna manera está relacionado. Pero de nuevo, no deja de ser revelador. Es decir, que las personas asciendan solamente por lo bien que hacen su trabajo al nivel operativo, sin tomar en cuenta si tienen al menos, digamos, una base para desarrollar lo que les haga falta en el nivel de dirección, generalmente les va a traer problemas y no van a poder acompañar o dar seguimiento a su equipo. En este caso y en el webinar de hoy, dar seguimiento y acompañar correctamente al equipo de ventas. ¿Por qué? Porque el rol del director comercial no es ser el vendedor, sino es acompañar a su equipo. ¿Qué termina ocurriendo generalmente en el mundo de las ventas profesionales? Bueno, esto va a hacer que con frecuencia las personas que llegan a la posición de gerente de ventas, ¿sí?, se sienten tentadas a aportar valor a la empresa cerrando negocios por sí mismos. Y lo destaco en azul, ¿sí? Es decir, de alguna manera dicen, ok, yo me gané este puesto y para aportar valor, o sea, para defender mi lugar, para defender mi sueldo, entre comillas, en la organización, voy a traer esta venta o voy a cerrar esta venta que solamente yo la puedo cerrar. Y ok, está bien, es cierto que hay algunas habilidades que en la práctica resultan ser intransferibles, hay personas que lo tienen, hay personas que no, hay personas que tienen el don, entre comillas, y hay personas que no, pero sin embargo esto no debería significar una barrera, es decir, es una excusa tal cual como la de la dirección que no puede planificar en un contexto de la TAM. Porque para que un negocio sea realmente escalable, los nuevos ingresos, o sea, las nuevas ventas, no pueden depender exclusivamente de una persona. Y de nuevo un stop. Si yo haciendo a mi mejor vendedor y lo pongo a dirigir y la persona termina vendiendo, entonces ¿para qué lo ascendí? Si no era el mejor director, era el mejor vendedor. En una metáfora militar que leí hace algún tiempo atrás, esto sería el equivalente de decir, ok, tomo al mejor tirador que yo tengo en la trinchera, aquel que tenía la mayor capacidad de efectividad, y lo saco de la trinchera y lo pongo a dirigir al equipo que dispara. ¿Por qué estoy haciendo eso? Si él no era el mejor director de gente que dispara, era el mejor disparando. Lo más probable es que lo esté desaprovechando. Lo tengo que dejar en la trinchera haciendo lo que él sabe hacer y tengo que buscar al que sabe enseñar mejor, al que sabe liderar mejor, al que sabe coordinar mejor, que no siempre es el que mejor dispara. ¿Sí? En pocas palabras, Messi no necesariamente va a ser el mejor técnico de fútbol del mundo, a pesar de que haya sido el mejor jugador. Y acá sembré discordia, así que uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, no necesariamente sí va a ser el mejor técnico. Bien, y sin querer ahondar demasiado, obviamente la temática de ventas da para hablar largo y tendido durante horas. Dejo este espacio como cierre del webinar para que puedan hacer preguntas. Si no tienen tiempo o no desean hacerlo ahora en vivo, pueden usar su teléfono y escanear ese código QR y les va a llevar un formulario donde pueden dejar su inquietud, su pregunta. Sí, luego pueden visitar nuestro sitio web, algunos casos de éxito y demás. Y esto sería el cierre del webinar. Mi nombre es Fernando Rivarola, soy licenciado en Administración y ocupo el rol de Director Comercial en Drew. Les agradezco por habernos acompañado hasta el final de nuevo. Veo que nadie se bajó, así que muy, muy contento por eso. Si tienen dudas, si tienen consultas y se les pasó el QR, avísenme, se los vuelvo a compartir. También está en el chat o pueden escribirnos a marketing@weirdrew.com. Y como siempre es un gusto que nos acompañen cada martes. Ojalá les haya sido de valor y ojalá se lleven algunas preguntas de reflexión para casa y sobre todo para el trabajo. Si no hay más preguntas, con esto me despido. Bueno, voy a revisar aquí en el chat. Gracias, Mauricio. Gracias por el feedback. Gracias, José, a vos también. Beto pide que le pasemos el QR. Claro que sí, Beto. Ahí me vuelvo un slide anterior y si no, podés directamente escanear ese. Gracias, Noraima. Una ponencia sencilla, pero de gran utilidad y contenido. Casi siempre apuntamos a hacer esa clase de contenido. Hace unas 2 semanas atrás, un cliente de nuestra misma ciudad, de acá de la ciudad de Córdoba, nos dijo que una de las cosas que más le había gustado del contenido que nosotros hacíamos es que era entendible y que la mayoría de las empresas en el mundo de la consultoría tratan de hacerlo más complejo de lo que realmente es. De alguna manera, nuestra postura es todo lo contrario, hacerlo tan simple como sea posible.
Así que me pone contento que lo vea sencillo. Es un poco el objetivo. Gracias, Miguel, a vos también. Y ahora sí, si no quedan más dudas, si no quedan más preguntas, nuevamente saludarlos. Gracias por habernos acompañado y será hasta el próximo martes.